Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los detalles de las conexiones eléctricas generales en aires acondicionados tipo piso-techo. Antes que todo vamos a ver los componentes de este tipo de aire. En los componentes de la unidad interna tenemos aquí las hélices radiales, los ventiladores radiales, tenemos motores de doble eje por lo general, tenemos el evaporador, tenemos el motor de las persianas, aquí también tenemos la tarjeta de control, está dentro, filtros, así como el elemento de expansión está en esta unidad interna. En lo referido a los componentes de la unidad externa, tenemos ya el condensador propiamente dicho, los ventiladores de condensador, tenemos las válvulas rótalos de entrada y salida de refrigerante, así como el compresor. En cuanto a la identificación de las tuberías que unen a la unidad interna y a la externa, nos vamos a dar cuenta que en este caso la tubería más delgada es la tubería de líquido a alta presión, pero aquí por eso lleva aquí un filtro, y el refrigerante es estrangulado en la unidad interna. Por esta razón esta es una tubería de alta presión en estado líquido, mientras que la de retorno es una tubería de succión, en este caso baja presión, y es la que viene del evaporador con destino al compresor, tal cual como estamos observando aquí. Entonces en este caso, para este equipo, la tubería delgada sí es de alta presión y la tubería más gruesa es de baja presión. Con respecto a la tarjeta de control en estos equipos, por eso puse aquí aire cassette y piso techo, porque son muy similares. Vemos que la energía en estos equipos, o la potencia, se va a dar o se va a suministrar directamente a la unidad externa, y de la unidad externa van unos cables que alimentan aquí la tarjeta a la unidad interna, y la unidad interna después va a enviar una señal de control para encender los equipos que están acá. Vamos a verla ahora a continuación. Aquí tenemos el caso de una tarjeta de este tipo de operación general. Entonces vamos a observar que en esta tarjeta ella va a controlar las bombas de condensado o se necesitan. En el caso de los equipos cassette tienen bombas de condensado. Muy raro ver equipos piso techo con bombas de condensado, pero debe haberlos. Aquí tenemos los motores de las persianas. También me controla los ventiladores de los motores del evaporador. También me controla aquí un conector del display, así como los sensores de temperatura ambiente y el sensor de temperatura evaporador o de pozo que llevan por allí. En este caso, a esta tarjeta le llegan la línea de potencia desde la unidad externa. En este caso pueden ser 120 o 220 VAC directamente. Vean aquí. Ella después internamente hace la rectificación del caso, y para controlar la unidad externa ella envía aquí un voltaje o con potencia de salida de 24 voltios VAC. Por lo general los pines que llevan esos 24 voltios hacia la unidad externa se identifican como C1 y N1, que hemos visto aquí en este caso. Bien, esto lo podemos ver en una tarjeta de real. Podemos ver estas borneras que están allí colocadas. Bueno, vamos a ver las características de la tarjeta de este equipo piso techo. Aquí tenemos la entrada de potencia 220. Aquí tenemos dos cables, uno que se va a este transformador que está acá, y este transformador es que me da una cambio de voltaje de 220 a 24. Vean que aquí salen unos cables, uno que se va hacia la tarjeta y el otro aquí, y este cable regresa a la salida de 24. La salida de 24 está entre estos dos puntos. Vean que la otra salida que está aquí llega acá directamente. Entonces lo que hace la tarjeta es interrumpir una línea, que la que llega acá, y de aquí sale directamente hacia aquí para darme los 24 voltios, los cuales son los que van hacia la sistema de control de la unidad externa,
y prácticamente hacia la bobina del contactor del compresor y ventilador que están allá afuera, ¿no? Aquí hemos conectado un contactor de 24 voltios con bobina para probar la tarjeta y el sistema para ver si está ok. ¿Listo? También tenemos que de la misma entrada de 220 vienen dos cables que llegan a este punto de la tarjeta, cuyo tiene dos fines. Uno, alimentar las potencias de los ventiladores. Miren aquí. Aquí tenemos los capacitores de los ventiladores, los blowers, que los vemos aquí. Tiene dos motores independientes. Aquí está el otro. Por eso tenemos dos capacitores. Y al mismo tiempo da energía a la tarjeta. Y aquí es donde tenemos un segundo transformador. Ese transformador se toma energía de la misma tarjeta y lo varía en este pin que está aquí para las diferentes alimentaciones que tenemos de control de la potencia de la tarjeta. Aquí tenemos el micro principal, que es el cerebro, ¿no? Y aquí tenemos unas compuertas transistorizadas ULN 2803, aquí las tenemos. Aquí tenemos un CD. Esta es una compuerta de lógica, tenemos LN, ULN. Vamos a seguir mirando los sistemas, los acoples. Aquí tenemos el conector que se va hacia el display. Aquí tenemos el display. Aquí tenemos el conector de los dos sensores de temperatura, uno que va al ambiente y el otro a la tubería. Y aquí tenemos unas conexiones que son los motores para las persianas del equipo, para los movimientos verticales y horizontales que están acá. Y hay algunos que traen unos sensores de nivel para las bombas, el sistema que traen bombas. Este no trae bombas. Algo muy realmente curioso que trae esta tarjeta es que trae un D-switch que dice para trabajar en floor, ¿ya? Piso, o trabajar en ceiling, que es techo. Entonces, si lo voy a trabajar en techo, es mejor colocar este sensor, esta D-switch o selector en ceiling, tal cual como estamos observando. Bueno, entonces para probar la tarjeta que hicimos, vamos a energizar aquí con 220. Hemos conectado aquí un breaker de control. Activamos, ¿cierto? Y demos una salida de 24 para ver cuando enciende esto. Enciende el contactor, que es la salida hacia la condensadora. Vamos buscando el control remoto para hacer el proceso y veamos cómo opera. Bueno, ya tenemos aquí energía en la tarjeta. Vamos a encenderlo con control. Oigan. Entonces vean cómo comienza a abrir las persianas. Y inmediatamente se encienden los ventiladores. Ahí lo tenemos, los ventiladores operando. Vemos que el contactor aún todavía no se ha activado. Está esperando un tiempo prudencial. O sea, aquí vamos ahora con los swing a verificar, vean, swing vertical. Y vamos ahora con los swing horizontal. Vean cómo se mueven las persianas. Lo que indica que están operando correctamente las persianas en un buen estado de esto. Ahora falta esperar que el contactor y la tarjeta dé la orden para que el contactor se active, y de esta forma podríamos activar la condensadora del equipo. Vamos a esperar a ver un tiempo prudencial. Veanlo aquí, está activo, lo cual nos indicaría que se activaría la unidad condensadora exterior, ¿no? Bueno, ya es suficiente. Vamos a hacer el apagado del equipo, apagarlo. El equipo, cuando se apaga, siempre espera un tiempo prudencial y comienza a hacer el cierre de las persianas, ¿no? Que se apagó, ya que está cerrando sus persianas, lo cual nos indica que esta tarjeta está en buen estado y el equipo también. Lo único que nos falta ahora es hacer el montaje mecánico de tuberías y el montaje eléctrico para operarlo. En relación a los circuitos de la potencia de la unidad externa, realmente hay varios tipos de configuraciones. Voy a colocarle aquí las más comunes.
Aquí vamos a ver la bornera de la unidad externa. Vemos aquí que tenemos el disyuntor que me da la potencia del equipo. Vean aquí que hay un puenteo que es la potencia que se me da la tarjeta en la unidad interna. Aquí tenemos el cable de tierra y podemos observar los dos cables que me dan los 24 voltios que vienen de la unidad interna hacia la unidad externa aquí en estas dos borneras. En este caso tenemos un contactor con bobina 24, como tal cual como estamos observando aquí. Tenemos ventiladores de condensador, capacitor de ventilador de condensador, compresor, su respectivo capacitor. Entonces vamos a ver cómo sería la configuración. En este caso la potencia, vemos aquí, iría hacia un contactor, veanlo acá, hacia la entrada de potencia. Las salidas de potencia se van hacia el común en el compresor y hacia un pin acá o en el ventilador de condensador. Ahora vamos a ver la otra línea. Vean que la otra línea va a llegar así al run. Aquí de run entra el capacitor y la salida del capacitor va al start en el caso del compresor. Ahora para el caso del ventilador nos tomamos aquí de la misma salida N hacia el capacitor. Aquí tomamos el cable hacia el run y aquí el cable hacia el start del ventilador de condensador. Entonces ya tenemos aquí prácticamente la potencia lista. Entonces el pulso de 24 voltios que está aquí va a ser para encender las bobinas del contactor que está aquí, que es a 24, tal cual como ustedes están observando. Aquí tenemos otro arreglo. Vamos a ver que tenemos acá las misma potencia. Vea que aquí la potencia sale hacia L1, aquí tengo una derivación hacia L2, no importa. Podemos hacer la derivación o podemos sacarla directamente de acá abajo, no importa cómo se quiera utilizar. A mí me gusta mucho utilizar los contactos de acá. La única diferencia es que aquí está desapareciendo el capacitor del ventilador de condensador y lo hemos reemplazado por un capacitor de 3 pines, tal cual como estamos observando. Entonces ya la configuración, observen aquí la potencia, salida del contactor hacia el común y hacia la línea común acá del ventilador de condensador. Vemos que la salida N llega hacia el común, del común se reparte hacia el run y la salida del herme va hacia el start. Ahora la salida fan que está acá va hacia el ventilador de condensador y la otra línea viene de aquí de N, se va hacia lo que sería el run del ventilador de condensador, tal cual como estamos observando aquí. Mantenemos prácticamente que toda la potencia es manejada por un solo contactor que está aquí con bobina de 24. Vean que los pines o de aquí de la señal es para activar la bobina del contactor que es a 24 voltios. En este caso, para sistemas un poquito más grandes, ya tenemos una bobina de relé o fan relay que está aquí con bobina 24. Entonces tenemos el mismo contactor con bobina 24 VAC. Vamos a ver cómo sería esta configuración. Veamos la potencia, observemos aquí la potencia que llega nuevamente aquí al L1. Aquí nos puenteamos o nos tomamos de la misma línea hacia un contacto que está aquí, que es el contacto de potencia de relé. Vean que la salida del contacto de potencia de relé me va a alimentar el ventilador, así como la salida del contacto de potencia del contactor va a alimentar el común del compresor. Ahora vamos a obtener la otra línea que está aquí, en este caso N. Veanlo aquí, para alimentar el run del compresor. De aquí nos alimentamos al capacitor y la salida del capacitor va al start, con lo cual ya tenemos lista la potencia del compresor. Ahora vamos a definir la potencia del ventilador. Veanlo aquí, nos cogemos esta línea, de aquí vamos al run y la salida del capacitor va hacia el start del ventilador. Bien, a continuación vemos que el pulso de la tarjeta de 24 es para activar tanto la bobina del fan relay como la bobina del contactor que tenemos nosotros acá. Les recuerdo que en algunos de estos casos en el sistema de control de activación de aquí de la bobina del contactor podemos encontrarnos con algunos presóstatos, ¿cierto? Pero como ya les dije, eso depende del circuito o del fabricante, pero no se extrañados.
en el sentido que no los podemos encontrar. Ahora aquí el siguiente caso, tenemos una contactor pero con bobina de 220 en este caso aquí, y tenemos un fan relay con la misma bobina de 24. Entonces, ¿cómo sería la configuración? Nuevamente sacamos la potencia aquí, véanlo, va hacia aquí, hacia el L1, y de aquí se va hacia el contacto de potencia del fan relay. Vamos a observar aquí lo siguiente: la salida del contactor va para el común, no hay inconveniente. Ahora la salida del contacto del fan relay me va para alimentar el ventilador, pero al mismo tiempo me va a enviar una señal hacia el A1 de la bobina del contactor. Recordemos que este contactor ya tiene bobina de 220, por esta razón se toma la señal de aquí. O sea que cuando yo quiero encender el ventilador de condensador, enciendo al mismo tiempo la bobina del contactor del compresor para encenderlo. A continuación vemos que la línea N, vean aquí, entramos al room, de aquí de la salida del capacitor entramos al start, con lo cual completamos el circuito de potencia del compresor. Ahora nos vamos a dedicar a completar el circuito de potencia del ventilador. Veanlo aquí que no varía mucho, me tomo de N, de aquí de N sale el room y de la salida del capacitor al start. Ahora vamos a observar aquí que la 2, como es a 220, se va a tomar también de la línea N para completar el circuito de la bobina. Ahora vamos a ver que el pulso que viene de la tarjeta interna de 24 es para excitar la bobina del fan relay, tal cual como estamos observando aquí. O sea que este fan relay prácticamente es el que maneja o controla todo lo que está acá. Bueno, aquí tenemos la conexión de unidad condensadora de un sistema piso-techo. Observemos que aquí nos llegan las líneas de potencia, aquí el contactor, deben llegar 2 líneas de potencia, y de aquí salen otras 2 líneas, la que estén de color rojo, un cable más delgado que va para alimentar la tarjeta de la unidad interna, ¿no? Al mismo tiempo nos están llegando 2 señales de control, estas son que vienen aquí, que van para las bobinas del contactor. Esta va directamente a la bornera de la bobina, y la segunda va a la parte interna, entra a un presóstato y regresa nuevamente para conectarse en la otra punto de bobina de contactor, haciendo que el sistema trabaje. Esta bobina trabaja, este contactor trabaja a 24 voltios, pero el sistema de potencia, lo que es ventiladores y lo que es compresor, trabaja a 220.